Adelante, Dani, pues formalmente les doy la bienvenida a este taller en su sesión número 3. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me presento nuevamente. Yo soy Angelina Alarcón. Soy cofundadora de la comunidad de Women in Data aquí en México y actualmente formo parte de la comunidad de Saturday Say como Regional Manager Latam. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este momento y con Dani, que además de ser mi amigo, es una persona bastante competente, con mucho conocimiento y va a compartir este conocimiento con ustedes. Y aparte, actualmente forma parte del equipo de mentores de Saturday Say Latam, que estoy viendo aquí a varios chicos que forman parte de ellos. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de que ya tomaron una sesión con Dani de esto en Saturday Say, pues viene a complementar más, porque realmente Dani se esmera muchísimo en siempre estar brindando algo mejor, ¿no? Entonces, pues te dejo sin más, Dani, si gustas presentarte, por favor, para los que son nuevos en Ah, este que sí. taller. Sí, hola, buenas noches a todos. Ya para darle inicio me voy a presentar. Soy el ingeniero Daniel Hernández Mota. Actualmente soy mentor en Saturday AI Latinoamérica y también lo fui en la segunda edición de Guadalajara. Entonces, espero verlos en la tercera edición de Guadalajara, que ya va a ser en febrero. Ojalá y sí sea. Y también soy científico de datos en Quesky, una empresa financiera de microcréditos, y yo me dedico a implementar modelos de Machine Learning para hacer detección de fraude. Y bueno, entonces esto va de la mano mucho con lo que les voy a platicar ahorita sobre modelos de Machine Learning, de cómo explicarlos, porque no podemos simplemente tener un modelo que creemos que funciona sin en realidad corroborar que funcione. Y entonces para esto son estas técnicas que literalmente nosotros consideramos el modelo como una caja negra y la vamos a abrir para explicar y ver el funcionamiento por detrás. El día de hoy vamos a ver una técnica conocida como anchors o anclas en español. Voy a estar utilizando estas dos palabras de manera equivalente para que no se, así, para que no se asusten de que digo anclas y después anchors. Es el mismo concepto, pero pues me confundo un poco trasladando del español al inglés. Entonces van a ser ambas. Y bueno, entonces ya vamos a dar inicio. Entonces, como les comentaba, esta es una técnica para hacer una explicabilidad de modelos de Machine Learning. Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos. ¿Qué rayos son las anchors, no? Anchors viene de un paper que se llama High Precision Model Agnostic Explanations, que aquí nos está hablando de explicaciones de cualquier tipo de modelos y que tienen que tener una alta precisión dado el contexto que estamos hablando. Y aquí pues surgen muchísimas preguntas. ¿Qué es precisión? ¿De qué estamos hablando cuando es alta precisión? Sabemos que es una métrica de modelos de Machine Learning supervisados, pero en realidad, ¿a qué se refiere? Entonces vamos a meternos un poco más de lleno a estas palabras. Model agnostic quiere decir que puede ser implementado a cualquier modelo, no importa si es Support Vector Machine, no importa si estamos hablando de una red neuronal, si estamos hablando de Random Forest, o sea, cualquier modelo supervisado que estemos implementando. Y en este caso específico de clasificación, entonces vamos a poder implementar esta técnica de anchors. Y siempre tenemos que tener en claro cuál va a ser el objetivo de todas estas técnicas que intentan explicar los modelos, que básicamente va a ser explicar el comportamiento de estos mismos, ¿no? O sea, eso siempre lo vamos a tener en mente para saber cómo funciona. Desde el punto de vista no del funcionamiento por detrás del algoritmo, o sea, no nos vamos a meter a analizar el patrón de los árboles o las redes neuronales que se ven activadas. No, aquí vamos a ver el inicio y el final y poder hacer una interpretación de cuáles valores del inicio te generan el último valor final, que sería la predicción de tu modelo. Y bueno, entonces las anchors fue una técnica de explicación que nace en el 2018 y pues su funcionamiento es intentar generar ciertas reglas que segmentan nuestro conjunto de datos de manera local
y esto lo hace alrededor de una predicción. Ahorita queda muy abstracto, vamos a ver imágenes para que quede más claro toda esta frase de segmentar el conjunto de datos de manera local alrededor de predicción. Sí, suena raro, pero no se preocupen. Y bueno, entonces, para quienes estuvieron en la sesión pasada, esta técnica fue creada por los mismos autores que crearon la técnica pasada, que era Lime, que, bueno, nomás aquí una recapitulación corta. Lime lo que intenta hacer es hacer otro modelo, como una regresión lineal dentro del modelo que ya teníamos para tener una mayor explicabilidad. Bueno, entonces, Lime tenía varias fallas que intentaron adecuar con esta nueva técnica. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con las anclas? Una ancla la vamos a poder definir como una sentencia, una regla específica que lo que va a hacer es anclar la predicción de nuestro modelo. Entonces, ¿a qué me refiero con anclar? Que dado esta regla, si se satisface, entonces las predicciones de nuestro modelo se van a ver o no modificadas o modificadas muy poquito. Eso quiere decir que podemos estar variando, valga la redundancia, ciertas variables y no vamos a tener cambios significativos respecto a la predicción de nuestro modelo. Y eso es súper importante porque si estás haciendo modificaciones en alguna variable y el resultado de tu modelo sigue manteniéndose constante, entre comillas, entonces podemos hablar de que ya podemos estar teniendo cierta interpretación de lo que está ocurriendo en nuestro modelo por detrás. Y bueno, entonces, para que no quede tan confuso, aquí les puse un ejemplo que está aquí abajito. Entonces, les comentaba que es una sentencia, y esta sentencia la podemos pensar como un conjunto de condiciones dadas por un if, después muchas condiciones, y al final un then, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Si la ciudad es Estados Unidos y el capital loss es low, y, o sea, todas estas condiciones unidas por un and, entonces, hasta el final, que nuestro modelo nos va a predecir que el salario es 50,000, ¿no? Mayor a 50,000. O sea, aquí estamos hablando de que dado que se están cumpliendo muchísimas condiciones socioeconómicas, al mismo tiempo, nuestro modelo, al ver estas variables, va a decir, este salario va a ser mayor a 50,000 dólares. Entonces, aquí ya estamos hablando de una segmentación dentro del conjunto del espacio de todas nuestras variables que tenemos, porque estamos haciendo la intersección entre ellas y no solo de manera tan exacta a través de un igual, sino que también nos va a presentar rangos como sería en la parte de edad, ¿no? Entonces, enfocándonos en la parte de edad, podemos ver que hay un rango que va desde 28 hasta 37. Esto quiere decir que cualquier persona que se encuentre dentro de este rango y cumpla con todas las otras características, el modelo va a decir que el salario es mayor a 50,000. Entonces, aquí ya podemos pensar en que pudiéramos implementar esto inclusive como una regla de negocio, ¿no? Porque al final estamos ya teniendo una segmentación de todo nuestro conjunto de datos que pues pueden tener muchísimas variables, ¿no? El país no tiene que ser a fuerza de Estados Unidos, podría ser México, podría ser Perú, podría ser cualquier país del mundo, pero si nosotros nos encontramos con un individuo que pertenece a Estados Unidos y que cumple cada una de estas condiciones en el rango de edad específico que nos da, vamos a poder de antemano saber cuál va a ser el resultado de nuestro modelo. Entonces, pues vamos a tener que entender bien cómo funciona esto por detrás y ahora sí que no nos vamos a poder salvar de un poco de formalización matemática. Y esto no es tan necesario que sea comprendido como tal a cierto grado, porque las matemáticas que vamos a ver ahorita sí están un poco complejas, pero pues siempre es bueno más o menos tener la intuición, ¿no? Entonces, ahora ya podemos definir un objetivo formal y es que dado un modelo de aprendizaje automático y como les comenté, tiene que ser supervisado y de clasificación. Entonces vamos a encontrar una interpretación de manera local y nos va a ayudar esto a entender el comportamiento del modelo
de la instancia que queramos, o sea, de la instancia deseada. Bueno, entonces, ¿qué podemos pensar que es una instancia? Algún registro de nuestro modelo, una fila que contiene muchísimas variables. Eso lo podemos pensar como la instancia. Entonces, esta técnica funciona de manera local. Eso quiere decir que analiza instancia por instancia y pues intenta generalizar después de esa instancia. Pero al final de cuentas estamos haciendo como un zoom a lo que tenemos de todo el espacio de nuestro modelo. Porque tenemos dos suposiciones. Primero, asumimos que para poder describir un modelo de Machine Learning de manera completa, esto no va a ser tan sencillo y de hecho, entre comillas, lo pudiéramos pensar como imposible porque puede que las decisiones no sean como nosotros las pensamos que deberían de ser. Y al final de cuentas, la frontera de decisión que se tiene para poder hacer una clasificación es sumamente compleja. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, ok, no nos enfoquemos en esa frontera como tal, sino vamos a agarrar una instancia, vamos a ver el valor de predicción que tiene, ya sea 1 o 0, y con eso vamos a intentar explicar por qué dio 1 o por qué dio 0. Y bueno, esta es la premisa, porque es muy complicado el modelo general, hacemos zoom y hacemos predicciones individuales, y esto es muchísimo más sencillo. Ahora nosotros, ahora formalizando, vamos a pensar que un modelo de Machine Learning va a ser una transformación, y esta transformación generalmente se utiliza la notación F, que aquí podemos ver como a la mitad. F va a agarrar un conjunto de variables y las va a transformar en en una clasificación, ya sea 0 o 1. O también se podría multiclasificación, pero ahorita para mantenerlo sencillo, vamos a hablar solo de una clasificación. Entonces, fraude o no fraude, ¿se lo presto o no se lo presto? ¿El agua tiene buena calidad o no? Entonces, X sería como toda nuestra matriz de datos que le vamos a alimentar al modelo y Y solo va a ser la variable de respuesta. Entonces, está haciendo la transformación de toda esta información hacia el resultado que queremos. Nosotros vamos a definir una instancia como una fila de todo nuestro conjunto de X. Entonces, así se utiliza la notación matemática de que X chiquita pertenece a pues toda nuestra matriz. Y el objetivo es saber qué está pasando y las predicciones que va a tener nuestro modelo cuando le aplicamos nuestro modelo F, nuestra transformación, a nuestra instancia X. ¿Ok? Espero no haber sido tan abstracto en esto, pero ahora sí que nos vamos a meter un poco más a esto. Bueno, entonces necesitamos de antemano poder definir qué es un anchor desde el punto de vista matemático para poder llegar a hacer un algoritmo que nos pueda explicar el funcionamiento de esto. Entonces aquí les puse una definición formal, esta la podemos encontrar en el paper y básicamente nos están nombrando pues ciertos elementos clave, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que A es una regla y esta regla puede ser un conjunto de sentencias unidas por ANDs, como era lo que les había presentado anteriormente, que actúa sobre las variables que ya tenemos, tal que cuando nuestra regla A se cumple en todas las instancias, entonces nos va a dar el valor de 1. O sea, aquí estamos asegurando que haya intersección entre todas las variables que estamos obteniendo respecto a ANDs, ¿no? Y bueno, entonces, de esta misma manera sale la definición de anchor, es que si la condición anterior se aplica y aparte, esta es una condición suficiente para que el valor de f de x no se vea modificado de manera drástica, ya podemos pensar que esto es un anchor. Entonces, ¿a qué me refiero con que el valor de f de x no se vea modificado de manera drástica? A que si la predicción de nuestro clasificador da alrededor de 0.97, al estar dentro de estas reglas que tenemos y modificar ciertas variables, pero que sigan dentro de las reglas, entonces nuestra predicción de una nueva instancia que estamos modificando muy poquito, va a seguir siendo aproximadamente
.96 o inclusive pues mantenerlo igual, ¿no? .97. Entonces a esto se refiere como a esta condición. Se tiene que cumplir estas dos tal que se genere pues la definición de anchors. Y bueno, entonces de manera matemática esto se puede ver expresado de esta manera, donde estamos viendo el valor esperado de... Bueno, no, esperen, tengo que explicar antes algo de hablar de esto. Y eso que les voy a explicar es que, bueno, para poder calcular un anchor, nosotros necesitamos perturbar nuestro espacio de variables. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a agarrar una instancia de nuestro conjunto de datos y esta la vamos a modificar poco respecto a todas las variables que tenga. Vamos a hacer cambios y pues esto nos va a generar un nuevo dataset, ¿no? Entonces, este espacio lo vamos a llamar D. Y este espacio D es un espacio matemático que básicamente es como otro conjunto de datos. Entonces, bueno, nosotros queremos ver dentro de este espacio cuál es la probabilidad de que la predicción se vea anclada y pues dándole como cierta tolerancia. Entonces aquí tenemos una T de tolerancia, digamos, para que no estemos forzando el modelo a que siempre dé lo que tenga que dar. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hasta aquí, primero voy a detenerme un poco para ver si tienen algunas dudas. Y si no, porque pues no las han como formado o algo así, entonces le voy a continuar. Pero puedo ver que el chat está vacío, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar. Listo. Ok, entonces nosotros necesitamos seguir añadiendo ciertas definiciones porque al final de cuentas vamos a tener que poner ciertas restricciones dentro del espacio de perturbación que vamos nosotros a utilizar y de las reglas que vamos a construir dentro de este espacio. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar van a ser generar dos conceptos, uno de precisión y otro de cobertura. Y ahorita los vamos a explicar bien qué significan. De hecho, pues aquí están como ciertas fórmulas matemáticas y nos hablan de algunos valores esperados que tienen que ver con el espacio de distribución que estamos haciendo, pero me parece que por cuestiones didácticas me voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde ahora sí ya viene de manera conceptual lo que significa cada uno de esos términos. Entonces, nosotros al utilizar anchors, lo que vamos a hacer es darle una instancia en específico, o sea, una columna, una fila de nuestro conjunto de datos. Esa fila aquí está representada o como una X azul o como un menos rojo, ¿no? Aquí no importa, nos vamos a enfocar primero en el X azul. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta instancia que le dimos, va a ser generar, como les comentaba, muchas perturbaciones, y esto se ve representado en este espacio D, a nuestro conjunto de datos. Entonces, bueno, recapitulando un poco, antes de continuar, ¿qué significa esta imagen, no? Sí, empezamos por ahí mejor. Ok, entonces, esta imagen significa en el eje X una variable, en el eje Y es otra variable. Lo podemos pensar como columnas en nuestro conjunto de datos. Y la parte como roja, naranja, no sé, amarilla, no sé cómo la vean ustedes, significa que es la frontera de decisión. Tal que si cae en la parte rojita, vamos a tener una clasificación de 0. Y si cae en la parte azulita, vamos a tener una clasificación de 1. O sea, 1 es fraude, 0 es no fraude, o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, hay un modelo de Machine Learning que se entrenó con estas dos variables y esta es la representación que tenemos dentro de todo el espacio. Es la frontera de decisión. Entonces, se supone que nosotros en realidad vamos a tener
no solo 2 variables cuando entrenamos un modelo de Machine Learning, sino que vamos a tener cientos hasta miles, ¿no? Entonces, esto pues se vuelve multidimensional y ya no tiene sentido hacer un análisis conceptual de eso. Y es por eso que está presentada en 2 dimensiones. Y bueno, entonces, dicho esto, se supone también que nosotros no sabemos cómo se comporta el modelo. O sea, no sabemos en realidad esta forma naranjita ni esta forma azul. En realidad eso, nosotros ni idea de cómo funciona. Y es por eso lo que sí sabemos es que dado una predicción, el modelo nos va a aventar un resultado. En este caso, digamos que el modelo nos aventó que el resultado es igual a 1, porque pues está en lo azul, ¿no? Y por eso hacen como pues sí, esta notación de que esta instancia en específico es de color azul. Entonces aquí ya estamos hablando de que tenemos el resultado de nuestro clasificador. El objetivo es poder determinar cómo funciona y para qué casos. Entonces, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es esta instancia, vamos a generar una perturbación. Y esa perturbación en las variables está dado por este circulito azulito que estamos viendo aquí en el espacio de perturbación. O sea, estamos variando ciertas variables en este eje X y en este otro eje Y para que nosotros tengamos pues como todo un nuevo dataset que podríamos pensar cada punto dentro de este círculo como una instancia nueva. Y pues el objetivo sería hacer como una evaluación de nuestro modelo dentro de cada uno de estos puntos. Entonces, si se ponen a pensar, hacer eso es computacionalmente cansadísimo. O sea, nos vamos a tardar años y hacemos esta perturbación y le creamos, pues, a nuestro modelo, le hacemos llamadas en cada uno de estos puntos que están dentro del círculo. Y es por eso que en realidad este algoritmo es bastante fuerte porque intenta optimizar eso de manera muy amplia. Pero bueno, antes de continuar por ese camino, ahora sí tenemos que hablar de 2 cuestiones para que podamos definir lo que es nuestra anchor. Primero es la cobertura y después es la precisión. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es encontrar un conjunto de reglas lo suficientemente poderosas para que dentro de la perturbación que nosotros estamos generando haya una explicabilidad que no modifique nuestra predicción. Entonces, nosotros queremos que dentro de este circulito generemos reglas. En este caso, las reglas se van a ver limitadas por un rectángulo porque estamos en 2 dimensiones. Queremos generar reglas dentro de este espacio que nos van a maximizar el área azul. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que hace la técnica. Nosotros queremos, dado que la instancia es de color azul, queremos que el resultado no cambie y que siempre sea azul, no importa qué le estemos dando. Y es por eso que lo que hace Anchors es buscar esa área que existe dentro de nuestro espacio. Y bueno, entonces eso lo podemos llamar cobertura. Porque si se dan cuenta, puede haber muchísimos rectangulitos que cumplen con esa condición. Pero lo específico que busca hacer Anchors es maximizar esa cobertura tal que el área que esté dentro del círculo sea lo más grande posible. Aquí podemos ver que en efecto no está completamente dentro del círculo, pero pues eso tiene que ver con que este es un modelo de juguete, pero en realidad sí quedaría dentro del círculo la representación como tal. Y bueno, no estaríamos hablando de un círculo porque estamos hablando de una distribución de perturbación. Y pues ahí sí existen otros detallitos que ahí sí no nos vamos a meter. Pero pues ese es el concepto, ¿no? Maximizar el área azul tal que nuestra predicción siempre vaya a ser azul para cualquier valor que ahora nosotros le demos. Entonces aquí estamos generalizando un poco más de la instancia que le estamos dando, sino que le estamos otorgando cierta, entre comillas, flexibilidad para poder nosotros saber que si le damos alguna flechita que caiga aquí, vamos a tener certeza de que va a ser una predicción azul. Y bueno, también estamos hablando de cierta precisión porque no siempre al generar estas reglas vamos a tener una proporción
ideal de valores, de valores correctos. O sea, puede que nuestro clasificador funcione mal y de hecho aquí lo podemos ver en estas reglas de que, pues, si bien sí tiene una muy alta cobertura, también existe como un trade-off porque estamos entrando dentro del área roja. Y esto sí pasa y ahí sería como la definición de precisión. Entonces nosotros también queremos tener una muy buena precisión, pero claro, entre mayor precisión tengamos, menor cobertura vamos a tener y viceversa. Entonces es un problema de optimización con trade-off. Y bueno, entonces esto mismo se puede observar para el caso de para el caso de la instancia roja, que aquí le estamos dando esta instancia y lo que hizo Anchor fue intentar encontrar el área que maximice pues ese pedacito rojo, ¿no? Y en este caso sería todo esto dentro de la distribución de perturbación que pues esto sí es todo un lío. Pero bueno, no sé si aquí quedó claro el concepto de lo que es Anchors, pero pues también esto sí es para los que estuvieron en la sesión pasada. Lo que hacía Lime era básicamente hacer un modelo lineal tal que nosotros pudiéramos identificar ciertos pesos dentro de esta línea para ver las contribuciones positivas o negativas. Entonces, lo malo de Lime es que sí te puede ayudar a definir cierta frontera, pero por ejemplo, si nos vamos muy lejos del valor que nosotros estamos dando, ya no tiene sentido. Y en cambio, Anchor, siempre intenta delimitar la mayor proporción de área, que si bien va a tener ciertos errores y fallas, pues la mayoría está dentro del espacio que queremos explicar. Entonces, es por esto que se propone utilizar esta técnica de Anchors en lugar de Lime, porque generalmente las fronteras de decisión de los modelos de Machine Learning no son tan triviales y sencillas de explicar a través de poner modelos de manera lineal. Pero bueno, entonces, si aquí ya le agarraron el concepto y más o menos se pueden imaginar cómo funciona esto, entonces ya estamos del otro lado. Ya casi vamos a poder pues implementarlo de manera sencilla. Dejen checo el chat a ver si hay alguna pregunta. Me parece que no. Ok, entonces continuamos. Bueno, este algoritmo en realidad para poder generarlo es bastante complicado porque pues conceptualmente está sencillo, matemáticamente, de hecho si nos ponemos a analizar cada una de las componentes y ecuaciones también está sencillo, pero algorítmicamente ahí vuelve a haber como ciertos problemas. Entonces, porque no es nada eficiente si lo intentas hacer de la manera naive, porque sería hacer muchísimas evaluaciones dentro del espacio de perturbación. Entonces, se aborda desde un punto de vista estadístico, de hecho, para que haya cierta confianza estadística. Y también, pues, cuando tenemos muchísimas variables o features dentro de nuestro conjunto de datos, o sea, muchísimas columnas, Hola. Creo que perdimos a Dani, ¿verdad? Sí, no se escucha. A ver, permítame un poquito. Adelante. Perfecto. Entonces, no sé si nos quedamos en los componentes y ojalá y sí. ¿O qué tanto me perdí? Estábamos en componentes. Ah, ok. Entonces voy a volver a explicar los componentes. Que, pues, fue poquito, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Bueno, entonces tenemos los 4 componentes que conforman a este algoritmo. Listo. La primera es la generación de candidatos y estos candidatos hay que pensarlo como las reglas que estamos nosotros queriendo para construir las anchors. Nosotros también tenemos la identificación del mejor candidato. Nosotros también necesitamos pues saber
cuál de todas estas reglas va a ser la mejor para poder describir lo que nuestro modelo está haciendo. También tenemos que validar esta precisión y cuenta con también un poco de búsqueda que le ayuda a optimizar pues todo su desempeño. Y bueno, entonces aquí quisiera enfocarme más en la parte de que utiliza Reinforced Learning para poder generar pues las reglas, ¿no? Porque las reglas las empieza a construir poco a poco. Entonces, queremos ver cómo logra desarrollar cada una de estas reglas y pues es a través de este algoritmo. Entonces, esta técnica de Reinforced Learning se llama Pure Exploration Multi-Arm Bandit. Entonces, esta técnica funciona para poder determinar primero dentro de todo nuestro espacio de conjunto de variables, saber cuáles son las más importantes para modificar, tal que maximice nuestro resultado y converja de manera más rápida. Porque, si bien recuerdan, nosotros tenemos que hacer como una perturbación en todo nuestro espacio de datos y entonces vamos a tener como un montón de conjuntos de datos individuales que nos van a ayudar a hacer el análisis. Pero para generar las reglas, ¿cómo sabemos cuáles variables tenemos que nosotros modificar para llegar a pues, obtener las reglas fijas? Y pues si se ponen a pensar, en realidad es como un problema de exploración, porque no sabemos bien qué tenemos que fijar o qué tenemos que cambiar de cada una de las variables, ni de qué manera para poder obtener pues, el resultado fijo. Entonces, lo que intenta hacer Multi-Armed Bandit es como una técnica que surgió por como juegos de casino. Entonces, así es como se los voy a intentar explicar de manera conceptual. Y digamos que tenemos dos palancas, una palanca en la mano izquierda y otra palanca en la mano derecha. Entonces, cada vez que jalamos una palanca, va a salir un número. Va a salir o 0 o va a salir 1. Nosotros queremos tener la mayor cantidad de unos posibles y nos dicen, puedes jalar cualquiera de las dos palancas. Pero la frecuencia en que salen unos, no la sabes, nadie la sabe. Entonces, puede que te convenga más jalar la izquierda o puede que te convenga más jalar la derecha o ambas. O sea, estás ciego, ¿no? No sabes cuál de las dos opciones utilizar. Entonces, pues al inicio, jalas la palanca izquierda. Entonces ya, te sale 0. Dices, ok. Jalas la palanca derecha, te sale 1. Ok. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que debes hacer? ¿Fue coincidencia? ¿No fue coincidencia que quizás aquí ya empezó a salir como de manera empírica el 1, que recordemos que queremos tener muchos unos? Entonces, pues lo correcto, entre comillas, que no es tan correcto, pero pues existe cierta validez y de hecho de esto se trata el algoritmo Reinforced Learning, es poder determinar cuándo es significativamente estadístico poder estadísticamente significativo poder seguir jalando de una palanca dado las predicciones que ya hemos tenido, el resultado que hemos obtenido. Entonces, aquí digamos que empíricamente, como ya salió 1 de mano derecha, lo vamos a volver a hacer, ¿no? Así que volvemos a jalar y vuelve a salir 1. Entonces, ok, ya van 2 aquí y 0, bueno, 2 unos aquí y del otro lado tenemos un 0. Entonces volvemos a jalar y nos sale 0 del lado derecho. Pero como tenemos más frecuencia del lado derecho, volvemos a seguir jalando y nos vuelve a salir 0. Y ahí es cuando se equiparan y nos cambiamos al izquierdo a ver si ahora sí cambia. Y entonces, más o menos así es como funciona esta técnica de Multi-Arm Bandit. Entonces, lo que intenta hacer es ir construyendo las reglas a través de esta técnica, donde en lugar de pensar en las palancas como modificaciones, son cada una de las variables las que vamos a empezar a mover. Y bueno, así queda más o menos explicado de manera conceptual y pues aquí sí les recomiendo que se metan a pues
ver varias introducciones de cómo funciona Reinforced Learning dentro de, pues este es un campo de Machine Learning y ahí van a poder pues, saber de manera más precisa cómo funciona este algoritmo. Y bueno, no me voy a meter mucho en la parte de búsqueda de grafos, pero también es una técnica que implementa este algoritmo para ser más eficientes cuando ya tenemos muchísimos candidatos. Entonces, cuando tenemos ya varios candidatos, se queda con los mejores y pues como los candidatos son reglas, ahora estas reglas en un proceso iterativo las vuelve a emplear y así optimiza a través de estas dos técnicas importantes de Reinforced Learning y Beam Search. Bueno, entonces aquí otra vez está el ejemplo de las anchors que estamos teniendo. Y recordemos que al final nos va a mostrar pues una sentencia que es bastante interpretable. En este caso, esta predicción se usó con los datos del Titanic. Entonces, pues si recuerdan bien la vez pasada, estábamos viendo que las características de las más importantes, en efecto, tenían que ver con el género, si alguien era mujer o hombre, y también con la clase. De hecho, esas eran como las variables más importantes que nos salían en la técnica de Lime que usamos. Entonces, alguien lo implementó también esta técnica en este contexto, y de hecho, me gustaría que hicieran eso ustedes, que en el mismo Jupyter Notebook que tenían, intenten implementar anchors, entonces complementando la parte de Titanic para ver un poco más de explicación de esta otra manera. Pero en efecto, aquí también salió que si se cumplen estas dos condiciones de que el sexo sea female y la clase sea first, entonces va a predecir que va a sobrevivir pues cualquier persona que cumpla con eso, con una precisión 97% de las veces dentro de, este sería el concepto de coverage, dentro del espacio de perturbación de un 15%, ¿no? Entonces, esto ya nos está hablando de que pues es bastante generalizable la técnica, porque vamos a tener una precisión muy alta, tal que si vemos que algún dato cumple con esas dos condiciones, prácticamente podemos decir que va a sobrevivir, ¿no? la persona que pues esté en el Titanic. Entonces, claro que esto no nos sirve para un modelo en producción, pero pudiéramos hacer de manera equivalente, trasladar esta información a algún otro contexto, como pues otra vez reiterando, como me dedico al fraude, pues voy a ponerles ese ejemplito de que, bueno, si hay una persona que cumple con ciertas características individuales que al final la hace más fraudulento y tenemos una precisión alta, eso lo podremos ya poner como una regla de negocio para que cuando llegue un nuevo cliente, antes de hacer como cualquier evaluación dentro de un modelo de Machine Learning o algo por el estilo, pudiéramos simplemente checar esta regla como una hard rule y decir, no, o sea, ya sabemos que esto iba a ser fraude. O viceversa, llega y nosotros tenemos que explicar por qué dijimos que este individuo pertenecía a la categoría de fraude. Entonces, empleamos esto y ya vamos a saber las razones específicas, no solo de ese individuo, sino de ahora todo el conjunto de individuos que contengan esta información. Y pues eso va a ser muy poderoso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene emplear este algoritmo? Como pudieron ver, tiene muchísimas. Porque, bueno, las reglas nos permiten identificar este tipo de predicciones de instancias que todavía no vemos. O sea, eso añade muchísimo valor agregado a un modelo de Machine Learning. Nosotros poder describir y saber cómo se está comportando antes de inclusive que reciba algo, ¿no? Eso es muy, muy fuerte y vale la pena tenerlo identificado. Pues es agnóstico, entonces se puede emplear en cualquier caja negra. Claro que pues por simplicidad este modelo está implementado, me parece que ahorita solo en Python, no estoy seguro si está en R, pero pues tiene que haber compatibilidad, ¿no? Entonces se puede compatibilidad con lo que ya es de manera clásica utilizar y en este caso
va a ser cualquier paquetería que tenga relación con scikit-learn. Y pues sí, entonces, si ustedes pueden adecuar alguno de sus programas que hicieron de Machine Learning, si generan una clase y esta clase pues tiene cada uno de los métodos que tiene un algoritmo de scikit-learn, entonces van a poder emplear esta técnica también de manera sencilla. Y bueno, entonces, por construcción de cómo se van generando cada una de estas reglas, las explicaciones que te da el algoritmo ya son confiables. O sea, y bueno, no solo son confiables, sino que también te dan métricas de precisión y cobertura para poder determinar qué tan válida es esta, pues, regla que afecta a tu modelo. Aquí sí tenemos que poner como un disclaimer, porque es importante que tu modelo de Machine Learning haga una buena clasificación para poder aplicar esta técnica, porque de nada sirve que tu modelo, pues, entre comillas, sea chafita y tenga una precisión de, no sé, 0.7, un AUC de 0.6. Eso no, o sea, aplicar una técnica de explicabilidad en un modelo que no funciona tan bien no lo va a hacer mejor, pero sí te va a inclusive poder ayudar a hacer como ciertas identificaciones dentro de esto. Pero bueno, eso es como todo otro mundo, ¿no? Entonces aquí el disclaimer es que tu modelo funcione bien antes de emplear esta técnica para hacer segmentaciones muy confiables. Y bueno, entonces también no todo es perfecto, cumple con ciertas desventajas. Y pues esto tiene que ver con que a veces, esto casi no suele pasar, y ellos mismos lo ponen en su paper, es que para una instancia específica, más de una ancla pudiera aplicar a la misma instancia. O sea, más de un conjunto de reglas definidas que te predicen y fijan cierta predicción, pueden ser distintas dos explicaciones para una misma. Y eso no es que esté mal, sino que al final de cuentas le da una interpretabilidad menor, porque ahora en realidad no sabes, pues sí, usar como, ¿cómo sé si esta regla es mejor que esta otra? O sea, sí te puedes fijar en las métricas que te están proporcionando, pero al final de cuentas aquí sí habría como cierta confusión, y más si pudieran ser contradictorias, ¿no? Entonces, esto casi no pasa, pero puede llegar a pasar, y tiene que ver con que se está empleando cierta significancia estadística para detener el algoritmo en cierto punto. Entonces, pues como estamos hablando de estadística, aquí sí tenemos que pues, tener un poco de cuidado respecto a pues, las distribuciones que se están implementando dentro, ¿no? Y pues aquí viene la siguiente parte, que eso es lo importante. Cuando hablamos de perturbaciones dentro de nuestro conjunto de datos, estas tienen que ser específicas para el contexto que nosotros queramos abordar. Y esto no ocurre dentro de este algoritmo. Están ya fijas y es una distribución normal, me parece, o uniforme para variables que son categóricas nominales. Entonces, pues, sí, aquí estamos hablando de que en realidad las distribuciones de perturbación tienen que ser elegidas de manera inteligente, y en este caso las hace de manera un poco ingenua. Pero bueno, entonces esto sí es un límite de esta técnica. Y bueno, ahora sí, lo último y la desventaja más fuerte, siempre hay que tener en cuenta que esta explicación es local. Aunque pueda tener una alta cobertura, la explicación está generada solo para una instancia. Y bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo que les puse aquí, nomás es otra anchor. Entonces te dice, si todas estas reglas son verdaderas, entonces tu inteligencia artificial va a predecir, en este caso era un dataset de cáncer, que el cáncer es benigno 100% de las veces. Y ok, tal vez pues sí puede ser cierto esto, pero estamos limitados siempre a nuestro conjunto de datos que estuvimos dándole. De hecho, las perturbaciones se generan con este conjunto de datos de entrenamiento. Y aquí hay que tener cuidado, porque los rangos puede que dejen de tener sentido si te sales del rango con el cual entrenaste tu modelo. Y pues digamos que se están cumpliendo estas dos condiciones, pero digamos que el worst perimeter
digamos, tiene que ser menor a 85.07, pero el entrenamiento siempre fue con valores de 0.80 a 0.90 y le damos un 0.6, entonces, digo, un 60, perdón, le damos un 60. Aquí estamos alejándonos muchísimo de cómo entrenamos nosotros nuestro conjunto de datos. Y si bien se está cumpliendo la condición de que es menor, no quiere decir que sea correcto. Entonces siempre tenemos que también tener bien presentes el contexto de nuestro problema delimitado, ¿no? Y pues eso es súper importante para aplicar esta técnica. No va a ser como magia tampoco esto, y pues vamos a tener que utilizar lógica para poder emplearlo de la manera más correcta. Y bueno, entonces, en resumen, ya para terminar con esto y empezar un poco a moverle al código, esta técnica lo que requiere hacer es hacer acercamiento de tu modelo, que podemos pensar como que está en un espacio grande, a una instancia específica para poder hacer una interpretación de esta. La instancia, nosotros la perturbamos, y al hacer estas perturbaciones encontramos pues las reglas que nos van a maximizar la cobertura y la precisión de nuestro pues algoritmo. Y al final vamos a tener este conjunto de reglas y sentencias que nos van a describir y segmentar todo nuestro conjunto de datos para que entendamos qué podemos nosotros entender la respuesta de nuestro modelo de Machine Learning, inclusive antes de que evalúe una nueva instancia. Bueno, entonces aquí están algunas referencias. Estas referencias pues están directamente ligadas a los creadores de esta técnica. Entonces la primera es el paper. De hecho me parece que se los hicimos llegar también junto con el paper de la sesión pasada. El paper Anchors, High Precision Model Agnostic Explanations. También de estos mismos creadores del paper generaron el repositorio en GitHub. Entonces aquí está también el link por si van a acceder. Y también un libro online gratuito bastante que yo utilizo mucho para pues tener como conocimiento de estos temas. Aquí también está el link, de ahí lo sacamos. Entonces aquí les dejo mi contacto y yo creo que nos pasamos directamente al Jupyter Notebook, si es que no tienen dudas. Ok, entonces aquí me preguntan sobre el costo computacional. Sí, lo ideal sería que para un anchor nosotros hiciéramos, o sea, recordemos que hacemos la perturbación del espacio, entonces tenemos este circulito. Entonces lo ideal es evaluar nuestro modelo en cada punto. Digo que tenemos que discretizarlo, ¿no? Tenemos que nosotros como elegir los puntos, pero lo ideal sería elegir todos los puntos dentro de este circulito para poder tener ya pues la frontera de decisión como marcada. Pero cuando hablamos de muchísimas dimensiones, la cantidad de conjuntos de datos que generaríamos con esta técnica es muchísima. O sea, me parece que crece de manera exponencial con cada nueva variable que le estés aumentando. Más que exponencial, no sé bien el orden de complejidad con que aumente, pero pues esto lo hace si intentamos solucionar este problema de manera ingenua, no lo podemos hacer. Y es por eso que necesitamos implementar ciertas técnicas para poder empezar a definir cómo se va creando cada una de las anchors y también ver cómo modificar nuestro espacio de variables. Pero sí, es por eso la complejidad aumenta conforme tenemos más variables, y pues es esa la razón. Sí, creo que no presenté pantalla cuando dije eso. Un error mío, pero bueno. Ok, entonces nos vamos a ir al Jupyter Notebook. Espero que ya lo tengan ahí abierto, y si no, no se preocupen. Aquí vamos a poder estar viéndolo. Ya se está viendo el Jupyter Notebook, ¿verdad? Sí, ya está bien. Va, perfecto.
Entonces le damos inicio para a ver si podemos acabar pronto y pues ir a descansar. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la implementación de la paquetería Anchors, que como les comentaba, ya está el link de GitHub. Aquí, si le damos clic, nos va a llevar al repositorio. Lo que vamos a hacer es básicamente replicar un notebook que ellos ya tenían. Entonces, ya existe como cierto preprocesamiento de datos que aquí lo vamos a obviar para no tardarnos tanto en eso. Entonces, para aquellos que quizás sean todos que no tienen esta paquetería, aquí pueden descomentar esto y hacerle pip install Anchor-exp, Anchor explanations, básicamente. Entonces, con esto vamos a empezar a pues, adquirir la paquetería y ya a través de un import vamos a poder tener pues, toda la funcionalidad. Entonces, como siempre, Pandas y NumPy facilitan mucho la manipulación de datos. Me parece que en este caso ya no vamos a emplear la parte de label encoder porque ya la librería de Anchors específicamente para el conjunto de datos que vamos a hacer el análisis ya contaba con pues el preprocesamiento, entonces esto no va a ser necesario, pero sí vamos a hacer un poco de grid search y algunas métricas de sklearn. Vamos a emplear un poco de visualización, tampoco va a ser para tanto. Y en este caso vamos a utilizar pues un algoritmo común de sklearn, Random Forest Classifier. Aquí recordemos que puede ser cualquier algoritmo que tenga interacción con scikit-learn. Entonces podemos volver a emplear XGBoost o podemos emplear LightJVM, CatBoost y pues cualquiera que tenga como esta API de scikit-learn. Y bueno, entonces aquí ya vamos a emplear un poco de librerías dentro de Anchor. Vamos a llamar utils para poder hacer el preprocesamiento de manera sencilla del conjunto de datos que ya tenemos. Y vamos a, ahora sí que la técnica de explicabilidad, llamarla con Anchor Tabular. Bueno, entonces, si nos metemos este link, nos va a llevar a un repositorio de Machine Learning. Ahí hay muchísimos conjuntos de datos también. Y vamos a poder obtener este conjunto de datos que se está empleando para hacer pues sí, este workshop. Si no lo tienen, porque yo se los envié. Y se los envié en una carpeta comprimida dentro de una carpeta que va a ser necesario en este path para poder adquirir, bueno, poder llegar a los datos, ¿no? Pero bueno, no se preocupen mucho por eso. Es solo un caminito que tiene que seguir y ya. Y entonces, este conjunto de datos, lo que quería hacerse en aquel tiempo era como tomar datos socioeconómicos para predecir si un individuo va a ganar más o va a ganar menos de $5,000, digo $50,000 anual. Entonces, pues sí querían como que, en este caso, analizar las razones por las cuales esto se va a cumplir. No solo poder predecir si hay o no, sino determinar, pues, qué es lo que lo hacía ganar más o menos. Y es por eso que, por la naturaleza de esto, vamos a ver, pues, la técnica. Entonces, aquí, como les comentaba, ya existe un preprocesamiento de datos implementado por nuestra librería de Anchor y en específico para este dataset. De hecho, hay más datasets que pueden ser preprocesados por esta librería, pero para eso van a tener que meterse a la documentación, aunque en realidad no les recomiendo mucho hacer este tipo de cosas, solo si van a hacer algo ilustrativo, como es el caso ahorita. Y bueno, entonces vamos a tener nuestro conjunto de datos de adults, le estamos forzando que esté balanceado, estamos dando el folder en el cual está, y vamos a discretizar los valores para que sea más sencillo poder hacer como el escalamiento de la perturbación dentro de nuestro conjunto de datos. Bueno, después de esto ya vamos a tener nuestro conjunto de datos casi dividido en el train y test. De hecho va a estar dentro de esta variable al emplear esta técnica. Se va a guardar como un
me parece que es un bunch, y pues podemos acceder a través de métodos a distintos, a toda la información que contiene esta variable. Y bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, nosotros ya vamos a declarar un modelo que, como les comentaba, era nuestro Random Forest Classifier. Y vamos a hacer una pequeña grid search para poder hacer una optimización de hiperparámetros solo por completez. Pero pues esto no es necesario ahorita, entre comillas. Le estamos dando pues ciertos valores de árboles a este algoritmo que van desde 50 y pues me salté varios, me fui hasta 400. Entonces 50, 100, 300 y 400. Y la cantidad de profundidad que tienen cada uno de esos árboles también me fui de 2, 3, 4 y 5, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de una profundidad de 8, eso ya es mucho y pues tiende a ser overfitting los algoritmos. Entonces, con esto, entre comillas, puede ser aceptable. Ustedes pueden emplear más hiperparámetros y jugar un poco más con otros valores para ver qué es lo que sucede. A ver si mejoran o empeoran el desempeño. Entonces vamos a hacer un grid search, que lo que va a hacer es probar nuestro modelo de Random Forest con cada uno de estos parámetros. Entonces va a hacer como iteraciones y al final va a crear pues 4x4, 16 modelos y le vamos a, sí, aquí lo vamos a entrenar con nuestro conjunto que ya habíamos obtenido a partir de la función aquí de los utils, de anchors. Y vamos a agarrar en específico pues la parte de entrenamiento y la variable de respuesta de entrenamiento, ¿no? Entonces, después esto va a tomar como 5 minutos aproximadamente si lo corren. Entonces, yo ahorita me lo voy a saltar. Y vamos a agarrar los mejores parámetros y el mejor score. Recordemos que este tipo de algoritmos si son, entre comillas, aleatorios. Entonces, ahorita no fijamos ninguna semilla, por lo que no va a ser replicable y es probable que los hiperparámetros no les den iguales que a mí y tampoco el mejor score. Pero no se preocupen, va a estar similar de todas maneras. Quizás estos hiperparámetros cambien un poco, pero no se alarmen. O sea, es por la aleatoriedad de los datos que se están eligiendo desde este utils de low dataset. Ok, entonces una vez que ya entrenamos nuestra grid search y obtuvimos los mejores parámetros, vamos a volver a entrenar nuestro modelo que nunca se entrenó. Le vamos a dar estos parámetros que eran los mejores y le vamos a hacer un punto fit. Lo vamos a entrenar ahora sí, otra vez con nuestros datos de entrenamiento y con nuestras variables de salida. Aquí nomás quiero mencionar un poco, es súper importante que cuando estén ustedes haciendo esto en la práctica, nunca hagan la optimización de hiperparámetros con su conjunto de entrenamiento y después entrenar el modelo con el mismo conjunto. Utilicen otro conjunto más pequeño, como de más o menos del tamaño del test, para hacer su validación de hiperparámetros, porque si ustedes hacen optimización de hiperparámetros con train y al final pues ven también los valores de train, van a tener un poco de sesgo respecto a los no es sesgo. Entonces, solo sus métricas no van a ser tan confiables respecto a los hiperparámetros porque le estás metiendo dos cosas de lo mismo. Entonces, digo, eso se sale completamente del alcance de esta plática, pero es importante tenerlo en cuenta que aquí yo hice una mala práctica, pero pues por cuestiones ilustrativas la estoy dejando así, pero no quiere decir que esté bien. Entonces, nomás para contemplar y tenerlo en mente eso siempre. Va. Entonces, aquí solo vamos a implementar una métrica para poder pues, ver más o menos cómo fue el desempeño de este modelo. Entonces estamos utilizando la métrica de la accuracy. Ustedes pueden elegir cualquiera que tengan que emplear. Y estamos utilizando el método de predict. Recordemos que predict tiene un punto de corte dentro de nuestra variable de respuesta
que la va a fijar o como 0 o como 1. Entonces aquí no va a haber una probabilidad, entre comillas, de la variable de respuesta, sino que ya le está dando fija, ¿no? Y de hecho, esta es una condición para poder utilizar el accuracy, pero pues existen otras métricas que pueden utilizar para evaluar el desempeño, como sería AUC o ROC. Ya decidirán ustedes. Pero bueno, entonces podemos ver que respecto al trainee test, estamos teniendo pues una accuracy normal, supongo. No es, bueno, no, sí es un poco malo. Pero pues son muy similares en el train y en el test. Entonces aquí pudiéramos pensar que como están bastante iguales, pudiéramos ya decir que nuestro modelo está underfitted, o sea, de que todavía le falta aprender más y quizás más iteraciones, bueno, en este caso, más estimadores, sea lo correcto. Pero pues hasta ahorita logra hacer una buena generalización del train al test manteniendo su accuracy, vaya. Entonces, aquí vamos, entre comillas, bien. Ahora sí, vamos a emplear el método predict proba, que para los que estuvieron en la sesión pasada, lo utilizamos también y lo que hace es generarte pues los coeficientes que van de 0 a 1 y en este caso pues te dice más o menos, entre comillas, la probabilidad de que pertenezca a la clase 0 o a la clase 1. Pero pues aquí como solo tenemos 2 clases, no nos importa mucho utilizar una columna o la otra de probabilidades porque la suma de ambas te da 1, entonces contienen la misma información y es por eso que estamos haciendo una elección de las columnas que queremos para solo agarrar la columna que tiene la probabilidad de que sea 1. Entonces, bueno, ya con ese contexto, aquí estamos generando un pequeño data frame que contiene esta información de nuestra variable predict proba con los valores de entrenamiento. Y también vamos a pues ver cuál es el valor real, ¿no? Que o es 0 o es 1. Recordemos que aquí 1 significa que ganó más de $50,000 al año y 0 que no. O sea, que ganó menos de eso. Y bueno, entonces aquí vamos a hacer una gráfica que esta siempre la recomiendo yo de hacer. Es la distribución de su variable de respuesta. Y pues lo ideal aquí sería ver como 2 bonchecitos. Uno que esté cargado en el 0 y otro que esté cargado hacia el 1. Aquí podemos ver varios bonchecitos, pero pues las mayores frecuencias que podemos encontrar están aquí y acá. Entonces, pudiéramos pensar que está haciendo esta clasificación para poder determinar si sí ganó más de 50,000 o si no. Entonces, todo lo intermedio no lo ha podido descifrar. Y aquí, por alguna extraña razón, tenemos también un pico elevado, que quizás estos picos de aquí cuenten con características específicas que los hace a fuerzas como que el algoritmo dice, todos estos que están aquí, sí van a ganar, pues, más de 50,000, ¿no? Entonces, sería interesante tener esa explicabilidad del modelo. Hacer zoom en esta parte, o sea, verificar aquellos registros que están ganando un predict proba mayor a 0.8, o sea, agarrar todos estos, y aplicar anchors, tener la explicabilidad. Y también, pues, para los que no, pues, o sea, también nos interesa, pues, esta otra parte. Pero bueno, entonces, antes de continuar con eso, es indispensable, como nosotros sabemos cuál es el valor real, nosotros podemos hacer una identificación previa y hacer una segregación de esta variable de respuesta para poder ver cuáles en efecto pertenecen al 1 y al 0, ¿no? Entonces aquí los que son naranjitas, eso su valor real era 1. Y los que son azules, su valor real era 0. Entonces, esto te sirve también para poder hacer esa como diferenciación entre, pues, qué está pasando respecto a la variable de respuesta que está aventando tu modelo. Y pues podemos ver que el comportamiento sí tiende que para los azules existe una mayor frecuencia y después va disminuyendo, pero aquí vuelve a crecer, ¿no? Entonces aquí tenemos como cierto una sobreposición de ambos histogramas y esto puede ser bastante importante porque el algoritmo no está logrando identificar de esta población que está cayendo dentro de estos valores,
cuáles en realidad sí pertenecen al 0 y cuáles pertenecen al 1. Entonces le está asignando, o sea, como lo que está pasando aquí es que el algoritmo dice que varias de estas características tienden a tener como cierta, entre comillas, correlación positiva a la variable de respuesta. Entonces, aunque estos sean 0, el algoritmo lo está poniendo como 1. Pero la parte que más nos interesa podría ser esta, de aquellos que en realidad sí son completamente, pues, o sea, aquí vemos que no hay sobreposición de ninguna de las dos distribuciones y aquí este segmento quizás tenga características importantes que nosotros podríamos utilizar para hacer una evaluación de, pues, cómo está funcionando el modelo. Y bueno, entonces esto es exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de nuestro conjunto de entrenamiento, estamos usando nuestro conjunto de testing, de prueba. Entonces, el comportamiento es bastante similar y es lo que estamos viendo inclusive en las métricas de precision y accuracy. Digo que solo era accuracy, perdón. Que se está manteniendo más o menos el mismo coeficiente y eso es porque la generalización la logró hacer bastante bien y pues podemos observar que en efecto estamos teniendo como los mismos patrones que tenemos ahí arribita, ¿no? Pero de todas maneras seguimos teniendo este segmento, todavía tenemos esta sobreposición de estas dos y tenemos una alta proporción de valores aquí. Entonces, más o menos es como la interpretación que le podemos dar a este tipo de gráficas y pues te ayuda un buen a tener como un acercamiento de cómo se está comportando tu modelo, inclusive antes de aplicar estas técnicas de anchors. Pero bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Ahora vamos a aplicar nuestra técnica de anchors y para esto necesitamos pues darle ciertas cositas, ¿no? Entonces, para poder tener con mayor certeza saber qué es lo que le tenemos que dar, vamos a tener que meternos a la documentación, pero en este caso, pues lo vamos a obviar un poco. Y aquí en específico le tenemos que dar nuestras class names, que otra vez que esta variable ya tiene este valor por dentro, digamos. Le vamos a dar los feature names, le vamos a dar nuestro conjunto de entrenamiento para que sepa más o menos como ciertas estadísticas respecto a cada una de las variables que tenemos para que pueda hacer las perturbaciones de la mejor manera y que no se pase de más o de menos. Entonces va a haber como mínimos, máximos, promedios, desviaciones estándar para poder saber cómo hacer las perturbaciones, ¿no? Después tenemos los nombres de nuestras categorías, que al final de cuentas esto es un diccionario que nos va a poder ayudar a hacer una traducción entre datos numéricos y datos categóricos, porque los datos aquí están preprocesados como números. Entonces vamos a tener que, para tener un poco de mayor interpretabilidad, darle este diccionario y poder saber bien qué está funcionando. Entonces, aquí les recomiendo a ustedes que pongan cada una de estas en alguna otra casilla y vean qué significa. Háganle un print o algo por el estilo para que no quede como muy no tan transparente, ¿no? Pero bueno, ya por cuestiones de tiempo me voy a adelantar un poco. Y aquí lo que estoy haciendo es generar una lista de nuestro conjunto de valores que ya nosotros le habíamos hecho una probabilidad antes, o sea, le habíamos predicho cuál era la probabilidad. Entonces recordemos que esto era un data frame y pues lo estamos haciendo ahora para ver un índice en específico. Y lo que queremos es que la probabilidad predicha sea mayor a 0.8. ¿Y por qué queremos eso? Porque ahí estábamos viendo que se estaba localizando toda la proporción de valores que tenían, pues sí, una alta proporción. Entonces, si nos vamos al 0.8, queremos explicar estos. Entonces, lo que estoy haciendo es una lista de todos estos. Y lo que voy a hacer es agarrar el índice para hacer, aplicar anchors en algún elemento de toda esa lista, ¿no? Entonces, estoy haciendo un random choice para solamente sacar algún elemento. Bueno, entonces aquí ya estamos definiendo lo que significa nuestro explicador de anchor y vamos a explicar una instancia en específico porque pues esto es de manera local. Una vez que podemos poner esto, ahora le podemos entregar nuestra instancia, que sería esta parte de aquí. Ahorita le estoy dando el conjunto de datos que teníamos.
el test, pero el índice correspondiente a la elección aleatoria que cuenta con esta característica de que la probabilidad sea mayor a 0.8. Entonces, aquí ya estoy asegurándome que le voy a dar un dato bueno. Esto es importante porque, pues, sí pudo ser esa separación de esos valores buenos, ¿no? Le tengo que dar la función del modelo de predicción para poder determinar si es 0 o 1. Y le tengo que dar cierta flexibilidad de una tolerancia, ¿no? O sea, aquí le estoy diciendo que quiero que el 95% de los valores que fijen el ancla se cumplan. Entonces, esto lo podemos poner como un 1, lo podemos poner como 0.8, y dependiendo de qué tanto variemos este coeficiente, vamos a más o menos garantizar que la precisión de nuestra anchor satisface esto, ¿no? Entonces, es por eso que le tenemos que dar como este valor. Entonces, les digo que puede ser más alto, puede ser más bajo, pero pues es el trade-off entre cobertura y precisión de las reglas que se van a generar. Entonces, aquí nomás, de manera rápida, le estamos dando... esperen un poco. Listo. Se trabó un poco esto. Bueno, entonces nosotros habíamos definido el explicador arriba. Entonces, aquí solo le estamos dando, pues, una predicción. Aquí tuvimos que hacer un reshape porque el formato no lo estaba contemplando y salía como un error, pero no es mucho, solo es poner en otro formato de que si está en fila, en columna o viceversa. Entonces aquí no se preocupen, y solo es para ver si en efecto nuestro índice que agarramos va a tener un salario mayor a 50,000, y en efecto lo está teniendo. Entonces por eso puse esta línea de código, nomás para asegurarnos. Y bueno, después de que corremos este código de aquí arriba, ahora ya podemos comenzar a tener nuestras reglas. Entonces nosotros ponemos anchor.names y vamos a poder obtener todas las reglas que genera nuestra anchor. Entonces, en este caso nos la avienta como una lista que tiene strings de por medio, ¿no? Aquí tenemos que la relación tiene que ser husband, tiene que haber un marital status de married, seed, spouse, y tiene que tener una educación de maestría. Entonces, si nosotros tenemos bueno, no, antes de continuar, vamos a seguir viendo un poco. Entonces, el formato en el cual lo podemos leer de manera más exacta va a ser con este formato, que pues aquí nosotros tendríamos que escribirlo. Entonces, lo que queremos es que nuestra anchor sea igual a cada una de estas reglas unidas por un AND. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, esto es todo una parte y esta es la otra parte. Entonces, anchor es igual a cada una de las reglas unidas por un AND. Entonces, se están cumpliendo todas estas condiciones. Y como vimos, también podemos tener la precisión y qué tanto está cubriendo de pues todas las perturbaciones que se hizo. Entonces, dado la instancia que estamos teniendo, aquí podemos saber que todas las variables que generamos, si cumplen con estas condiciones, van a también cumplir con que estamos teniendo una buena, o sea, este valor se va a ver fijo. O sea, siempre cuando se cumplan estas condiciones, va a ser que en realidad estamos teniendo un salario mayor a 50,000. Entonces aquí lo estamos viendo con la precisión. Pero, si se dan cuenta, el coverage no es tan alto. Entonces, de todas las perturbaciones que hizo para poder encontrar esos valores, solo el 4% fue generado. Entonces, el ancla solo cubre 4% del círculo de perturbaciones que nosotros logramos hacer. Entonces, esta ancla es pues algo pequeña, ¿no? Entonces, aquí esa es la razón por la cual nosotros podemos modificar este valor de aquí y hacerlo un poco menos estricto para poder ver pues cómo va a cambiar la dinámica de precisión y coverage y ver qué onda con eso.
Entonces, como estos son los mismos creadores de Lime, también existe este método de Show in Notebook. Lo que nos permite hacer es tener como esta explicabilidad, ahora sí de manera más sencilla y más rápida y precisa. Entonces aquí nos está dando como el ejemplo de los valores que agarró y perturbó. Entonces la edad la modificó de 37 hasta 48 y cada una de las variables nos las está poniendo aquí, ¿no? Entonces, aquí pues esta fue las variables que pudo identificar y tuvo la predicción de que dado todas estas condiciones íbamos a tener que pues está cumpliendo que el salario sea mayor a 50,000. Y aparte, ahora sí te dice cuál es el anchor específico, que es la explicabilidad. Y aquí pues te dice el texto de que si todas estas condiciones de abajo se cumplen, entonces tu inteligencia artificial va a predecir que el salario va a ser mayor a 50,000 el 100% de las veces. Entonces, si llega algún alguna otra instancia que cumple con cada una de estas condiciones, nosotros ya vamos a poder decir que está ganando más de 50,000. Entonces, pues esto aplicado en negocios te puede ahorrar, pues sí, te puede ayudar a hacer como hard rules que al final de cuentas están basadas en un modelo de machine learning, ¿no? Para poder hacer esas predicciones. Les reitero que esto no es 100% confiable, aunque aquí te los diga que sí, porque nuestro modelo de machine learning no es tan bueno, no hace una buena separabilidad todavía. Entonces tendríamos que hacer un poco de mejoras para poder, pues, mejorar el desempeño y ahora sí tener más confianza de que la explicación está teniendo sentido. Y ya por último, nosotros podemos también guardar pues esta información en algún formato, en este caso HTML, para poder presentárselo a alguien, ¿no? Entonces, digo, esto fue bastante rápido y sencillo. La librería tiene mucha más capacidad y tiene otras funcionalidades. Entonces, les recomiendo a ustedes que se metan de fondo pues sí, a esta librería para poder entender más cómo funciona. Y bueno, entonces aquí tengo algunas preguntas. Entonces, una pregunta es, ¿a dónde enviaron el material de estos talleres? Sí, esa no sé la respuesta, pero me parece que Angie sí la debe saber. Sí, ya contesté que normalmente en cada invitación que se les hace van todos los links. Igual ahorita que termines les muestro cómo está estructurado el archivo y cómo pueden descargar las cosas, porque pareciera que como les pongo el link no le dan clic y no los visualizan. Pero si quieres ahorita se los muestro a detalle. ¿Sí? Va, sí, me parece. Entonces me voy a pasar ahorita a la última pregunta de ¿nos van a compartir el archivo? La respuesta es sí, porque ya lo tienen. Sí. Sí. Si se refiere a la mejora a la presentación, esa se les va a enviar cuando se les remita el link del video del día de hoy. Se les va a compartir también la presentación como tal. Y también el link de materia nuevamente, si gustan. Va. Y bueno, entonces aquí tenemos una última pregunta que me dicen que no entendieron muy bien qué es el coverage. Se refiere a la población de datos que cumple con la regla. Y para eso me voy a regresar a la presentación para poder tener la visualización de la imagen. Entonces ya estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Entonces aquí está la cobertura explicada con palabras. Entonces es la proporción de valores dentro de la población de perturbación, o sea, dentro de nuestro círculo, a los cuales les aplica el ancla. Entonces, podemos pensar que es básicamente qué tantos están dentro de esta ancla respecto a la población de perturbación, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un 4%, entonces el ancla en realidad es súper pequeñito. Y pues esto habla de que la frontera de decisión, en realidad, quizás la agarramos como aquí, ¿no? Entonces aquí tendremos como un ancla muy pequeña. Y lo ideal sería, pues, darle menor restricción de precisión para que pueda inclusive quizás ahora sí abarcar un poco más.
y a costa de, pues, un poco de precisión, pero ahí sí que no hay manera tan sencilla para poder determinarlo. Va a tener que ser un proceso un poco experimental. Pero entonces, pues sí, nomás complementando eso, recordemos que es importante que nuestro modelo de Machine Learning tiene que ser un buen clasificador para que la explicabilidad sea confiable. Eso siempre tiene que ser crítico. Y bueno, entonces eso era respecto a la duda. No sé si quedó claro o si no, pues veamos cómo lo explicamos de alguna otra manera. Va, perfecto. Entonces, pues hasta aquí me parece que terminamos con esta técnica de anchors, que debo decirles que es bastante poderosa y la recomiendo muchísimo. Yo la empleo todo el tiempo en el trabajo para poder hacer como distintas segmentaciones. O sea, lo que hago, digamos que existe un modelo de Machine Learning que identifica el fraude, pero va a haber casos en los cuales, pues por no tener suficiente información, pues se le van, ¿no? Entonces tenemos falsos positivos, falsos negativos. Entonces lo que yo hago a veces, que bueno, no a veces, mucho tiempo, es construir otro modelo de Machine Learning que se encargue de predecir los errores de mi modelo pasado y le doy explicabilidad a este nuevo algoritmo que yo creé. Entonces eso me hace como una segmentación de la población y ahora sé las características específicas que mi modelo original se va a equivocar. Entonces, lo que hago, como tengo ya estas reglas, las pongo antes de mi modelo y les digo, bueno, población que vas a evaluar y tiene cierto score, si cumple con estas características específicas, mejor envíamelo directo a la lista negra porque pues se le va a escapar al modelo, pero en realidad ya vimos, entre comillas, posteriormente, que estas características son las que, pues sí, el modelo le está fallando, pero no quiere decir que no podamos detenerlas antes. Entonces, está bastante, o sea, las aplicaciones de esto pueden ser muchísimas y pues les recomiendo que ustedes estén, sí que apliquen estas técnicas. Entonces, hay otra duda que dice, ¿se puede generalizar la explicabilidad cuando solo tomamos el valor por encima del punto 8? Lo que te va a ayudar a generalizar la explicabilidad es el tamaño de la cobertura. Entonces, tienes que fijarte bien en esa métrica, porque recordemos que explica instancias. Entonces, quizás explicamos solo una instancia específica que cumplía con unas características que eran lo suficientes como para que, pues, sí tuviera una buena explicabilidad, ¿no? Pero también lo que yo hago, de hecho, es no solo explicar una, sino que hago un proceso iterativo y explico una muestra de que digamos que nuestra lista de instancias por encima del punto 8 era de 100, yo agarro como 20 y a cada una de esas les saco sus respectivas anchors. Después hago comparaciones con las anchors, cuáles son iguales respecto a cada una de las instancias. Y al final yo genero mi propia anchor, que es en conjunto como un promedio de las reglas pasadas. Lo podríamos ver así. Y entonces yo tengo mi propio segmento un poco más generalizable para poder tener esta nueva regla, ¿no? Pero entonces aquí, respuesta corta, no se puede generalizar la explicabilidad cuando tomamos valor por encima del punto 8. Tenemos a fuerzas que ver la cobertura. Tiene que ser una cobertura amplia, entonces ahí sí vas a poder generalizar. Muy bien, Dani. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono para hacer una última pregunta a Dani? Parece que todo quedó muy claro, Dani. ¿Tú quieres hacerles alguna pregunta a ellos? No, solo el comentario de que intenten aplicar anchors al problema que estábamos haciendo
del Titanic. Y también intentan aplicar Line a este otro problema, ¿no? Entonces, Anchors no se puede aplicar a regresiones, tristemente. Y lo digo porque fue la pregunta que acaban de hacer. Si se puede aplicar a regresiones. Entonces, no, Anchors no. Ok, pues yo voy a compartirles rápido pantalla. No sé si ahí ya están viendo. Esta es la estructura de la invitación que se les manda. Y normalmente vienen los recursos del ejercicio de la sesión que se va a dar a conocer. En este caso, este es de la tercera sesión. Aquí le dan un clic y se descarga. Les ponemos los datos de su instructor para que lo sigan en esta red social o le puedan escribir a través del correo electrónico para detallar alguna duda que les surja posterior. Y también, pues se les recordaba que la asistencia a todas las sesiones se les va a poder brindar un diploma, un reconocimiento, y les mandamos la sesión, el video y la presentación de la sesión anterior. Entonces, y también se les vuelve a reiterar el acceso vía Zoom y demás datos, ¿no? Entonces, cuando ustedes visualicen aquí, siempre va a ser de una sesión anterior y la presentación también. Es decir, cuando les mande el invite de la cuarta sesión, les voy a mandar este video y la presentación que acaba de darles Dani el día de hoy. Y lo más importante es que si quieren seguir el ejercicio que hagan, pues tengan que descargar a través del link que se les pone, la información. No sé si tengan alguna duda de cómo se estructura el correo o todo bien. Les recuerdo que este correo les va a ser enviado los días lunes, este último lunes 16. Les vamos a hacer llegar el último, bueno, no es el último porque habría uno posterior para hacerles llegar tanto el video como la presentación de la cuarta sesión, pero en esta invitación próxima les haremos llegar, como les comento, lo de esta sesión. Si no hay ninguna duda, si todo está muy bien, pues les agradecemos su asistencia. Y Dani, si quieres agregar algo adicional, platícales rápidamente de qué va a ser nuestra próxima sesión, la última. Sí, entonces la siguiente sesión vamos a ver un poco sobre lo que serían los valores Shap o Shapley. Entonces es una técnica que intenta más o menos abordar como el problema desde otro punto de vista un poco más formal matemático y sirve como para hacer explicaciones locales o generales de algún modelo de Machine Learning, algo que todavía no hemos visto hasta ahorita, la parte general, sino todo el tiempo hemos estado haciendo pues explicaciones locales, ¿no? Pero entonces Shap sí se va a poner un poco más divertido esa parte. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias por tu tiempo, Dani, gracias a ustedes también por el tiempo que brindaron para esta sesión. Pues les mandamos un abrazo y que pasen bonita noche. Nos vemos próximamente en 8 días. Estén pendientes de su invitación. Gracias. Bye, Dani. Bye, hasta luego. Buenas noches. Gracias a ustedes. No abrieron Los micrófonos. sus videos, ¿eh? Videos. Ah, José Luis, ya te vi por ahí, a oscuras, pero te vi. Hola. Sí, no veo. Gracias a todos. Gracias, Dani. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, nos vemos pronto. Ay, gracias. Hola, Antonio.